El despertador sonó puntualmente a las 6 de la mañana y la mente de Lidia Mikhailovna Sokolova se despertó inmediatamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Aunque sus ojos llevaban abiertos casi 20 minutos, fijos en el techo donde la tenue luz del amanecer dibujaba dibujos difusos. Con un gesto automático, apagó la alarma antes de que el sonido pudiera perturbar el sueño de su marido. Se levantó de la cama silenciosamente como una sombra, se envolvió en el desagüe de la casa y se dirigió a la cocina, todavía fresco y en silencio. Los años habían transformado la rutina en un preciso ritual. Primero enciende el hervidor eléctrico. Luego coge la cacerola de fondo grueso, imprescindible para que las gachas de trigo sarraceno no se quemen. Mide exactamente una taza de granos, lávalos 3 veces. Agrega agua hasta la marca interior de la cacerola, una pizca de sal, ni un grano más. Su marido odiaba la comida demasiado salada. Una vez había tirado el contenido del plato al fregadero sin decir palabra, y desde entonces Lidia había aprendido a medir la sal con la precisión de un químico en un laboratorio. Mientras se calentaba el agua para el té, cortó el pan de centeno del grosor exacto, medio centímetro, ni más ni menos. Es la medida ideal entre el cerebro y la cáscara, solía decir y seguía la regla al pie de la letra. Lidia se ató un pañuelo alrededor de la cabeza y escondió cada mechón de cabello suelto. Hace 3 meses un incidente marcó a la familia. Encontró un mechón de pelo en su plato y la discusión que siguió fue tan intensa que incluso Igor, el hijo mediano, se encerró en su habitación con auriculares en los oídos para amortiguar sus gritos. Desde entonces el pañuelo se ha convertido en una parte obligatoria del ritual matutino. «Hazte bien el pelo», dijo una voz detrás de ella. Lidia se estremeció, sin haber notado la entrada de su marido. «Buenos días, respondió forzando una sonrisa. «Es solo para...» Lo sé, interrumpió, sentándose a la mesa con su habitual postura erguida. «¿Qué té es hoy?» «Ceilán, como quieras». 3 minutos y medio, ni un segundo más. Asintió, ya absorto en las noticias de la tableta. Incluso en casa lucía un atuendo impecable, como si estuviera a punto de asistir a una reunión importante. Cada uno de sus movimientos transmitía la confianza de alguien acostumbrado a mandar. «Mamá, ¿dónde está mi suéter azul?», irrumpió Nastia, la hija mayor, esbelta y llena de energía como un día de primavera. Su voz resonó por la cocina. «En el armario, estante izquierdo», respondió Lidia, sin quitar la vista del arreglo de la mesa. «¿Vas a desayunar?» «No tomo café en la escuela», dijo el adolescente de 15 años, girándose ya para irse. «Tengo ensayo para el concierto». «Anastasia, siéntate a comer», ordenó sin levantar la vista de la tableta. «Tu madre se levantó a las 6 de la mañana para preparar todo». Nastia puso los ojos en blanco pero obedeció en silencio, apoyando la barbilla en la mano. Había heredado la determinación de su padre, su mirada directa y su mentón afilado. Igor, de 12 años, parecía somnoliento con el pelo despeinado y la mirada perdida. Era el único de los niños que se parecía a Lidia, el mismo rostro delicado, la misma tendencia a encorvarse de hombros. «Buenos días», murmuró, mirando abatido el plato de papilla. «Siéntate derecho», lo regañó su padre. «Y peina ese cabello antes de ir a la escuela». Finalmente llegó Vania, la más joven, un torbellino de 8 años. Irrumpió en la cocina, casi derribando a su madre, y comenzó a contarle emocionado sobre los dinosaurios con los que había soñado la noche anterior. «Vania, más baja», preguntó Lidia, sirviendo chocolate a su hijo. «¿Está bien?», se sorprendió acariciando la cabeza desordenada del niño. «Háblame de tus reptiles». Vania era la favorita de su padre, la única que podía romper las reglas matutinas sin consecuencias. El desayuno terminó rápidamente. Salió primero y le dio a su esposa un rápido beso en la mejilla, un gesto mecánico, como un elemento más en su lista de tareas pendientes. Nastia la siguió poco después con un sándwich en la mano. Igor tardó un rato en mostrarle a su madre un nuevo dibujo, un paisaje montañoso, lleno de luz y de una conmovedora melancolía. «Preciosa», elogió Lidia, sinceramente. «Tienes un verdadero don». «Papá dice que esto no es nada grave», confesó el niño, en voz baja. «Que debería pensar en el futuro». «Creo que es maravilloso», respondió ella, abrazándolo por los hombros. «Ahora vete o llegarás tarde».
Cuando Vania, la última en salir, fue llevada a la escuela, un silencio vibrante se apoderó del apartamento. Lidia limpió la mesa con movimientos precisos, lavó los platos, limpió la encimera. Cada acción fue el resultado de años de práctica, cada gesto económico y calculado. Entonces hizo algo que nunca se habría atrevido en presencia de su familia. Abrió el cajón superior del armario, donde, debajo de una pila de ropa, guardaba un alijo de golosinas. Devoró una barra de chocolate comprada el día anterior, casi en secreto, aunque sabía que estaba sola. Luego se acercó a la ventana. Desde el 9º piso de un edificio de un barrio residencial se podía ver la amplia avenida donde la gente seguía apresuradamente sus pasos. Cada uno con su propia historia, sus alegrías y sus dolores. ¿Alguno de ellos está feliz?, se preguntó apoyando la palma de su mano contra el frío cristal. Hubo un tiempo en el que tu vida era diferente. 17 años antes, a punto de cumplir los 30, Lidia Semionova era una prometedora física teórica, recién doctorada, llena de ideas y entusiasmo. Delgada, de ojos vivaces y abundante cabello castaño, pasaba horas discutiendo sobre mecánica cuántica con los estudiantes, contagiando su pasión por el tema. Sus colegas le predijeron un futuro brillante, pero ella simplemente amaba lo que hacía y no pensaba en el matrimonio. La noche de su 30º cumpleaños, sus compañeros organizaron una fiesta en el café del instituto. Entre los invitados se encontraba Stas Sokolov, un elegante financiero, traído por un conocido. Alto, impecable, de mirada atenta, destacaba entre los académicos como un caballo de carreras entre animales de carga. Cuando él la invitó a bailar, el corazón de Lidia dio un vuelco. «Hablaste de tu investigación con tanta pasión», comentó él, guiándola con firmeza. «Es raro encontrar una mujer con la mente tan clara». No fue un cumplido vacío, sino una observación, y eso la hizo sentir aún más halagada. El romance progresó rápidamente. 6 meses después se casaron. Un año después nació Nastia. Con la llegada de los niños todo cambió. Primero, la baja por maternidad. Posteriormente, Stas insistió en que no regresara al instituto. ¿A qué se debe todo este estrés? Gano bastante, argumentó. Después del nacimiento de Igor, se mudaron a un espacioso apartamento en un nuevo barrio. Cuando llegó Vania, ya no se mencionó la idea de retomar su carrera científica. Lidia abrió un desgastado cuaderno escolar, donde anotó minuciosamente todos los gastos de la casa: comida, productos de limpieza, ropa para los niños. Stas no era tacaño, pero creía que la organización, incluida la organización financiera, era la base de la estabilidad. El control y la planificación son fundamentales, repitió con frecuencia. La mañana pasó rápidamente entre las tareas del hogar. Lavar la ropa, limpiar la casa, preparar bord siguiendo exactamente la receta de la suegra. Todo a tiempo, todo según lo previsto. A veces Lidia sentía que su vida se había convertido en una cadena de producción infinita, donde un día se confundía con el siguiente indistinguibles. Mientras limpiaba la estantería, sus dedos vacilaron sobre un viejo manual de mecánica cuántica, el único rastro que queda de su vida anterior. Lo abrió al azar y las fórmulas familiares saltaron ante él como viejos amigos que no había visto en mucho tiempo. Las ecuaciones comenzaron a reordenarse en su mente, y por un momento casi creyó que todavía había tiempo de recuperar algo. Pero entonces la puerta principal se cerró de golpe. Era Vanechka, que regresaba del colegio. Lidia cerró apresuradamente el libro y lo volvió a colocar en su lugar. Es hora de servirle el almuerzo a su hijo y luego prepararse para que llegue el resto de la familia. Otro día más deslizándonos por los senderos habituales. Un día más en su segunda vida, una existencia que poco a poco parecía destinada a durar para siempre. Lidia, ¿recibiste la tarta? Stas se detuvo en la puerta, mirando su reloj con impaciencia. Y no te olvides del presente. Mi madre odia llegar tarde. Todo está listo, Stas, respondió sacando de la nevera un bizcocho de galleta que había preparado por la mañana. Nastia, ponte el vestido que te regaló la abuela para Año Nuevo. Igor, peínate bien. Valentina Borisovna Sokolova vivía en un antiguo edificio de ladrillo al otro lado de la ciudad. Su apartamento de 2 habitaciones en el 7º piso estaba impecablemente limpio y desde el balcón podía ver el parque municipal y el río, una de las vistas más privilegiadas de la región. Había recibido esa propiedad en la época soviética, en reconocimiento a sus años como meritoria profesora de lengua y literatura rusas,
y estaba tan orgullosa de ello como de sus medallas profesionales. La ruta requería transbordos. En el trolebús, Vanechka ensayó tranquilamente el poema que había memorizado para su abuela. Igor, sombrío, miró por la ventana, moviendo la carpeta con el dibujo. No le gustaba visitar a su abuela. Siempre encontraba algo que criticar, a veces su cabello era demasiado largo, a veces su postura no era la correcta. Todo como su madre, ni una pizca de vivacidad, murmuró Valentina, pensando que el niño no la escuchaba. ¿No se llevaron el borsch?, preguntó Stas, medio en broma, mientras subían las escaleras. Mi madre siempre dice que solo el tuyo luce bien. Lidia sonrió débilmente. Era cierto, su borsch era lo único que su suegra aprobaba sin reservas. Quizás porque lo preparó siguiendo exactamente su receta. La puerta se abrió incluso antes de que tocaran el timbre. Ahí están, queridos. Valentina Borisovna, una mujer imponente con el pelo gris impecablemente peinado, abrió los brazos. Stasik ya ni siquiera viene a ver a su madre. Abrazó a su hijo, luego a sus nietos, dejando a su nuera al final. A Lidia solo le quedó un formal beso en la mejilla y una mirada valorativa, desde sus zapatos hasta su peinado. Pasa, que Nina ya está aquí. En el salón encontraron a Nina Borisovna, la hermana menor de Valentina, delgada y de mirada aguda detrás de unas finas gafas de alambre. Los dos se parecían, pero mientras la mayor había desarrollado la solemnidad de una maestra a lo largo de los años, la más joven mantenía una agilidad de pájaro en sus gestos y una aguda ironía en sus palabras. Buenas tardes, tía Nina, saludó Lidia, entregándole un pequeño paquete. Es de toda la familia. Gracias, cariño, respondió Nina examinando el paquete. ¿Y qué tenemos aquí? Un pañuelo de seda, como quieras. La mesa del cumpleaños estaba puesta con la solemnidad de otros tiempos, ensaladas en cuencos de cristal, zalivnoye en moldes individuales, huevos rellenos, svekolnik en una sopera tapada, patatas asadas con carne y por supuesto, una botellita de nastoica para abrir el apetito y la conversación. Entonces por el cumpleañero. Stas levantó su copa. Por tu salud, mamá. Después de la tercera dosis, el ambiente se calentó. Valentina Borisovna, ahora más sentimental, pidió a sus nietos que le mostraran lo que habían aprendido durante el año. Nastia estaba sentada frente al viejo piano en un rincón de la habitación, un instrumento que aún guardaba recuerdos de los tiempos en que la joven Valía llevaba a su prometido a conocer a la familia. Las teclas amarillentas respondieron con un sonido claro y la sonata Claro de Luna de Beethoven llenó la habitación de solemne melancolía. La niña jugaba con emoción, cerrando los ojos en algunas partes, como si estuviera diciendo algo de la música. Muy bien, aprobó la abuela, cuando terminó su nieta. Tienes talento, Nastenka. Felicidades. Vanechka saltó al centro de la sala como un actor entrando en escena y, con gestos teatrales, recitó el cuento del héroe desconocido, de Samuel Marsak. Su voz clara, sus movimientos expresivos y su entusiasmo genuino provocaron aplausos. Un verdadero artista en crecimiento, exclamó Nina Borisovna. Igual que su padre, tan seguro de sí mismo. Es el turno de Igor. Avergonzado, sacó de su maletín una acuarela, un paisaje urbano con vistas al río, muy similar al que se veía desde el balcón de su abuela, pero transfigurado por una singular luz interior. Es para ti, abuela, dijo el niño suavemente. Lo intenté. Valentina Borisovna cogió el dibujo y lo miró con cierta sorpresa. ¿Y cuál fue ese esfuerzo? Suspiró intercambiando una mirada con su hermana. Ponlo en el aparador y luego lo colgaré. Igor bajó la cabeza. Lidia vio temblar sus labios y sintió que se le oprimía el corazón por su hijo. Igor tiene mucho talento, dijo pasando su brazo por los hombros del niño. Incluso lo invitaron a la escuela de arte. El dibujo es un hobby, no una profesión, decretó la suegra. Mejor dedicarte más a las matemáticas, ¿no estás? Por supuesto, mamá estuvo de acuerdo. Aunque el desarrollo artístico también es útil. Después de la abundante cena, marcada por los inevitables recuerdos de cómo las cosas eran mejores en el pasado, y cómo los jóvenes de hoy no tienen respeto, Lidia comenzó a sentirse asfixiada. Su cabeza palpitaba ligeramente entre el vino y la tensión constante. Estar cerca de tu suegra significaba estar siempre alerta. Voy al balcón a tomar aire, le susurró a su marido. ¿Te duele un poco la cabeza?
Probablemente presión, respondió Stas con indiferencia. ¿Tomaste el medicamento? Afuera, el aire de la noche era fresco y silencioso. Lidia respiró hondo, oliendo el aroma de lilas que surgía del parque. Abajo, las luces de la ciudad empezaron a parpadear. En las ventanas de los edificios vecinos se encendían acogedoras lámparas. La ciudad se preparaba para acostarse, mientras ella intentaba reunir fuerzas para aguantar unas horas más de celebración familiar. La puerta del balcón estaba entreabierta y se oían voces desde la cocina de al lado. Valentina Borisovna, su hermana y Stas claramente habían decidido tomar una dosis más. Nastia, eres toda tú, hermosa y con un carácter fuerte, comentó su suegra. Y el más joven es el propio Stasik, asintió Nina. La del medio, suspiró Valentina, y su voz adquirió un tono metálico. Pequeño, leve, siempre en sus fantasías. Se parecía a su madre. Siempre dije, Stasik, que podrías haber encontrado a alguien mejor, continuó. Con tus cualidades, tu posición. Pero ya llevamos 16 años juntos, mami, respondió Stas cansado. Criamos a 3 hijos. Así que lo que. Respondió Nina. ¿Es esa una razón para aguantarlo? Lidia se quedó helada y se inclinó involuntariamente para escuchar. Mírate, hombre exitoso e imponente. Y ella, la voz de Valentina cortó el aire. Se soltó, se hundió. Sí, mi mujer no es bonita, admitió Stas, con una calma que rompió algo en el interior de Lidia. Pero ella es una buena ama de casa, una buena madre. Así es, continuó Stas con una risa seca. Me casé 2 veces con mujeres hermosas. Así que lo que. No podría vivir con ninguno de ellos. Pero con este, hizo un gesto vago con la mano, he podido manejarlo durante 16 años. ¿Y seguirás aguantando? Preguntó tía Nina con mordaz ironía. ¿Qué quieres que haga? Stas resopló encogiéndose de hombros. Con ella me siento cómodo. Los niños ya están acostumbrados. Y después de todo, ¿por qué cambiar algo a esta edad? Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Aunque, claro, a veces no te apetece mirar. La risa que siguió a esa frase golpeó a Lidia como un puñetazo en el estómago. Manchas oscuras bailaron ante sus ojos y un nudo apretado se le formó en la garganta. Sus dedos se clavaron con fuerza en la barandilla del balcón, con tanta fuerza que le dolían las articulaciones. Solo entonces se dio cuenta de que estaba inmóvil, petrificado como una columna de sal. Sin pensarlo, se arrojó de regreso al apartamento, tratando de evitar las miradas de quienes aún hablaban en la cocina. El baño le parecía un refugio salvador. Cerró la puerta, abrió el grifo y solo entonces permitió que el aire entrara en sus pulmones quemados. En el espejo un extraño la miraba fijamente, ojos apagados, rostro hinchado por el cansancio, profundas marcas de rendición silenciosa. ¿Cuándo sucedió esto? Se preguntó a sí mismo, mientras las lágrimas ardientes comenzaban a fluir sin previo aviso. ¿Cuándo me convertí en un simple accesorio conveniente en su vida? ¿Cuándo dejé de ser una persona y me convertí en una función? Cocinar, lavar, crear, quedarme fuera del camino. El llanto se apoderó de ella, ahogado por la palma de la mano presionada contra sus labios. El sonido del agua tapó sus sollozos, pero en su interior se desató una tormenta. 16 años de autoengaño se estaban derrumbando, enterrando bajo los escombros todo en lo que había creído, todo lo que había llamado vida. Strasnenkaya feina. Esmotret ne Kochetsia, no te dan ganas de mirar. Mneudobno para mí es conveniente. Esas palabras quemaron su alma como hierro al rojo vivo. No había amor, no había respeto, no había admiración, solo la fría utilidad de un objeto doméstico, como una zapatilla gastada, que no se tira por pereza, pero que tampoco se valora. De repente recuerda las palabras que años atrás le dijo su asesor de posgrado, Lidochka, nunca olvides la primera regla de un científico, cuestionar lo obvio. Una sonrisa amarga apareció entre las lágrimas. ¿Qué podría ser más obvio que esta vida? ¿Qué podría ser más incuestionable que mi papel en esta familia? Se lavó la cara con agua fría y, cuando volvió a mirarse en el espejo, algo brilló en sus ojos más allá del dolor habitual, una chispa débil pero tenaz. ¿Era ira? ¿Era esperanza? Mamá, ¿estás ahí? La voz de Igor llamó a la puerta. La abuela quiere cortar el pastel.
Ya voy, hijo, respondió Lidia secándose la cara con una toalla. Dile que ya voy. Al salir del baño se topó con Stas en el pasillo. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó con impaciencia. Mi madre está esperando. Lo siento, dijo Lidia automáticamente, pero había algo diferente en su tono que hizo que él la mirara más de cerca. ¿Lloraste? Su voz transmitía más irritación que preocupación. No, solo un dolor de cabeza, mintió. Todo está bien. Stas se encogió de hombros. Bueno, entonces vamos. Comamos pastel. De regreso a la sala, Lidia participó mecánicamente del final de la celebración. Ella sonrió, ayudó a servir el pastel, lavó los platos, pero algo dentro de ella se había roto para siempre y, al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Algo aterrador pero auténtico. El camino a casa fue silencioso. Los niños dormían apoyados en ella en el tranvía. Stas estaba hojeando algo en su teléfono móvil. Lidia miró por la ventana oscura y vio pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces. Por primera vez en años, lo supe con seguridad, no puedo seguir viviendo así. Pero todavía no tenía idea de cómo vivir de otra manera. El día después del cumpleaños de la suegra amaneció pesado. Lidia se despertó con un dolor punzante en las sienes y un vacío en el pecho. Las palabras de Stas resonaron en su mente como una herida abierta, feo. Conveniente. No tengo ganas de mirar. Daban vueltas en su cabeza incansablemente como un disco rayado. Ya se había ido a trabajar. Los niños estaban tomando café en la cocina y hablando de sus planes para el día. Lidia preparaba bocadillos en piloto automático, intentando disimular el peso que apretaba su corazón. Mamá, te ves rara, observó Nastia, mirándola atentamente. ¿Estás enfermo? No, querida. Simplemente no dormí bien, forzó una sonrisa. Come, si no llegarás tarde. Cuando los niños se fueron, ella se sentó a la mesa con una taza de té frío. Por primera vez en años, no tenía ganas de empezar con las tareas del hogar. El apartamento que siempre había exigido su constante atención, hoy le parecía extraño, como si perteneciera a otra persona. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Lidochka, ¿todavía estás durmiendo? Una voz enérgica sonó al otro lado de la línea. Inna. Lidia tardó un momento en reconocer a la amiga con la que no había hablado en años. ¿Dónde estás? Continuó Inna, sin esperar respuesta. Estoy en la ciudad. Vine a pasar el verano con mis padres, se están haciendo mayores, necesito ayudar con la casa de campo, algunas reparaciones. Escucha, nos vemos. Hace siglos que no te veo. Inna Vladimirovna Petrova había sido su compañera de estudios en la universidad. Dos mujeres jóvenes brillantes, que sueñan con una carrera académica, se preparan juntas para los exámenes. Pero sus caminos se separaron, Lidia eligió a su familia, Inna fue a Moscú, se convirtió en una psicóloga de renombre y escribió libros sobre las relaciones. No lo sé, Inna, tengo tanto que hacer, comenzó a negarse por costumbre. Detente, dijo su amiga con firmeza. No acepto un no por respuesta. Los espero hoy a las 3 en Café Melodía. ¿Recuerdas dónde está? En la orilla del río, donde celebramos la defensa de su señor. Lo recuerdo, respondió Lidia, sorprendida al sentir algo moverse en su interior. Él está bien. Voy. Melodía apenas había cambiado. Los mismos sillones trenzados en la terraza de verano, las mismas macetas con ficus, la misma vista del río. Solo los precios del menú eran diferentes. Y ella misma ya no era la joven ambiciosa que frecuentaba el lugar. Inna llegó 15 minutos tarde, pero irrumpió como un huracán, vibrante, ruidosa, segura de sí misma. A sus 46 años parecía tener como máximo 35. Cuerpo esbelto, corte de pelo moderno, maquillaje impecable. De ella emanaba un perfume caro y una libertad que Lidia no sabía definir. Lidochka. Abrió los brazos para abrazarlo. Dios mío, cuánto tiempo. Lidia se levantó para darle la bienvenida y, de repente, se sintió avergonzada, por su vestido demasiado sencillo, por las raíces visibles de su cabello teñido, por los kilos de más que ni siquiera su blusa holgada podía ocultar. Inna, no has cambiado nada, murmuró abrazándola. ¿Y tú has cambiado?
Inna se alejó un poco, examinándola detenidamente. Y al parecer, no para mejor. ¿Qué pasó? ¿Es amor cuando una persona se disuelve en otra hasta el punto de perder su propia identidad? Lidia mostró una sonrisa amarga. Sacrificarse por los demás no es amor. El amor es cuando te vuelves mejor con alguien, no peor. Inna sacudió la cabeza pensativa. El amor crece, no degrada. Se trata de ser valorado, no utilizado. ¿Y qué hago? La voz de Lidia temblaba, llena de desesperación. ¿Divorcio a esta edad con 3 hijos? ¿Dónde lo has visto? Para empezar, Inna le tomó las manos con firmeza. Recuerda quién eres. Eres doctora en física, una científica brillante, una mujer inteligente. Lo que sientes ahora es solo el resultado de años de ser menospreciado. Y eso podría cambiar. Abrió su bolso, sacó un folleto satinado y lo colocó sobre la mesa, frente a Lidia. Desde hace 3 años llevo un programa de autor en el Sanatorio Bosque Verde. Es un enfoque completo: psicoterapia, fitness, alimentación saludable, trabajo con un estilista. En 4 semanas es posible transformar no solo tu apariencia, sino tu forma de ver la vida. Lidia miró el material con escepticismo. En las fotos, mujeres antes y después, la diferencia era impresionante. ¿Es esto real? Hojeó las páginas con incredulidad. ¿Realmente han cambiado tanto? Absolutamente, confirmó Inna. Y no es solo la apariencia. Lo principal son los cambios internos. La mayoría de los participantes consiguen nuevos trabajos, transforman sus relaciones en el hogar y comienzan a vivir para sí mismos, no solo para los demás. Lidia cerró el folleto y meneó la cabeza. No es para mí, Inna. Estas nunca me dejaría ir durante un mes entero. Y además un programa así debe costar una fortuna. 125.000, respondió Inna tranquilamente. Pero para ti puedo hacer un descuento. Después de todo, somos amigos desde hace muchos años. ¿125.000? Lidia jadeó. Ese es el salario mensual de estas. Él nunca. Entonces pregúntale a él. Inna se encogió de hombros. ¿Qué tienes que perder? Después de todo, le dedicaste años a tu familia. No te mereces un mes para ti. No lo entiendes. Lidia bajó la mirada. Estás es muy estricto. Piensa que la psicología, el fitness, los estilistas, todo esto es dinero tirado. ¿Y qué piensa de vuestras vidas? Inna la miró directamente. ¿Qué piensa de la esposa a la que no quiere ni mirar? Las palabras golpearon a Lidia como un puñetazo. Me dolía aún más viniendo de otra persona. Escucha, Inna suavizó la voz. No se trata de complacerlo. Se trata de recuperarte a ti mismo. Cómo reaccionará es secundario. Tal vez finalmente te vea como una persona, no solo como un papel. O tal vez te des cuenta de que mereces mucho más. Hablaron durante otras 2 horas. Inna habló del Sanatorio Bosque Verde a 50 kilómetros de la ciudad, entre pinos a la orilla de un lago. El programa incluía no solo ejercicios y tratamientos estéticos, sino también un profundo trabajo psicológico. De las mujeres cuyas vidas se habían transformado después de esas 4 semanas. Piénsalo, dijo Inna al despedirse. El programa comienza el 1 de junio. Tienes tiempo para decidir. Lidia regresó a casa agitada. Por un lado, la propuesta de su amiga parecía una oportunidad mágica para cambiarlo todo. Por otro lado, el miedo la paralizó. ¿Cómo reaccionaría estas? ¿Cómo se las arreglarían los niños sin ella durante un mes? ¿Quién cocinaría, lavaría, revisaría las lecciones? Y sobre todo, ¿tenía derecho a gastar esa cantidad en ella misma? Por la noche, mientras la familia cenaba, Lidia observaba en secreto a su marido. Estas hablaba entusiasmado de una reunión en el trabajo, sin darse cuenta de su mirada. Su voz firme, sus gestos precisos, su postura erguida, todo en él transmitía la confianza de alguien que conocía su valor. ¿Y ella? ¿Ella conocía el tuyo? Mamá, hoy tienes un aspecto extraño, comentó Igor cuando ésta se distrajo con una llamada. ¿Pasó algo? No está bien, respondió Lidia, automáticamente. Pero por primera vez en años, una voz interior no estuvo de acuerdo. No, no lo es.
Y es hora de un cambio. Se quedó en la cocina hasta tarde, repasando mentalmente cada palabra de Inna. Las frases de su amiga resonaron haciéndola cuestionarse cómo, sin darse cuenta, se había borrado a sí misma. Al pasar a formar parte de la familia, dejó de existir como individuo. Antes era muy diferente. Había sido brillante, decidida e independiente. Habló sobre física cuántica durante horas, cautivando a cualquiera que la escuchara. ¿Dónde se había ido todo? ¿Sería posible recuperarlo? Bosque Verde. El nombre sonaba como una promesa, algo fresco, vivo, lo opuesto a las cenizas en las que se había convertido su vida. 125.000 rublos. Una fortuna para el presupuesto familiar. Pero ¿no valió la pena esa inversión para tu vida, tu felicidad? Antes de irse a dormir, Lidia permaneció un buen rato frente al espejo. Cabello apagado, mirada apagada, cuerpo sin forma. Pero en lo profundo de esos ojos cansados, una chispa parpadeó, débil, incierta, pero real. Una chispa de esperanza. Lo intentaré, le susurró a su reflejo. Tengo que intentarlo. A la mañana siguiente llamó a Inna. Lo he decidido. Ahora solo me falta convencer a estas. Todo el día ensayó mentalmente la conversación. Las frases se formaban y se deshacían. Los argumentos parecían a veces convincentes, a veces patéticos. Me imaginé todas las posibles reacciones de estas, desde un rotundo no hasta la burla. Pero en ninguno de los escenarios que creó hubo un sí. Mientras preparaba la cena Borg y albóndigas con puré, la comida favorita de estas, sus manos se movían automáticamente, pero su mente vagaba entre la esperanza y el miedo. ¿Valdría la pena siquiera iniciar esta discusión? Quizás sería mejor conformarse, como siempre lo había hecho. Mamá, le pones mucha sal a las patatas, observó Igor, saboreando el puré de patatas. Hoy está distraída. Lo siento, hijo, suspiró Lidia. Me quedé pensativo. Cuando estas llegó del trabajo, lo saludó como siempre, con una sonrisa, la cena preparada y la casa impecable. Todo igual. Pero algo dentro de ella se había roto tras la conversación con Inna. Como si en una habitación oscura, alguien hubiera entreabierto una ventana y ella vislumbró que afuera había otro mundo. Durante la cena estas habló sobre el trabajo. Algo sobre un nuevo director financiero, informes trimestrales, planes de expansión. Lidia asintió y formuló las preguntas habituales, simulando interés. Los niños comieron en silencio, Nastia tecleaba en su móvil debajo de la mesa, Igor parecía perdido en sus pensamientos. Solo Vanieka de vez en cuando hacía algún comentario, provocando una sonrisa condescendiente en su padre. Necesito hablar contigo, decidió finalmente Lidia, cuando los niños se levantaron. Levantó la vista de su celular. ¿Se trata de los niños? No. Se trata de mí, respiró hondo. Ayer conocí a la hija de Petrova. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Mi amiga de la universidad, psicóloga. Había una nota de impaciencia en el tono de estas. Me ofreció una plaza en un sanatorio, espetó Lidia enseguida. Durante un mes. Allí hay un programa para mujeres. De recuperación. Estas arqueó las cejas sorprendido. ¿Sanatorio? ¿Estás enfermo? No exactamente, tartamudeó. Es un programa integral. Con formación psicológica, fitness, alimentación saludable. Para sentirme mejor. ¿Y cuánto, se cruzó de brazos, cuesta esta recuperación suya? ¿Y cuánto cuesta esa recuperación suya? Fue directo sin andarse con rodeos. Lidia tragó saliva antes de responder, casi en un susurro. 125.000. Los ojos de esta se abrieron como platos. Se atragantó con su propio aire. 125.000. ¿Has perdido la cabeza? Ese es mi salario de un mes. ¿Y para qué? ¿Para que un montón de charlatanes te laven el cerebro? Lidia miró hacia abajo y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo estaba resultando peor de lo que había imaginado. Inna es un experto reconocido, intentó argumentar con voz temblorosa. Ha publicado libros, aparece en televisión. Conozco bien a este tipo de expertos, dijo estas con un gesto de desdén. Psicólogos, entrenadores.
Todos un montón de especuladores. Chupan el dinero de la gente y no dejan nada a cambio. No, y ni lo pienses. Yo solo estaba pensando, la voz de Lidia se apagó. Estuvo a punto de decir, tal vez no te sientas tan disgustado al mirarme si pierdo peso, pero se mordió la lengua en el último segundo. Quizás te resulte más fácil, si me pongo más delgada, más bonita. Esta suspiró como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Si quieres bajar de peso, come menos y apúntate al gimnasio de la esquina. ¿Por qué tirar el dinero de esa manera? El asunto quedó cerrado. Lidia recogió la mesa en silencio, cargó el lavavajillas y revisó los deberes de Vanechka. Todo como siempre. Pero por dentro una amargura se extendió, quemando cualquier esperanza. A la mañana siguiente, en cuanto envió a los niños al colegio, llamó a Inna. Él se negó, dijo con voz desanimada. ¿Cómo sabía que sucedería? Invítame a cenar, sugirió Inna, inesperadamente. Esta noche. Deja que tu marido me conozca en persona. ¿Para qué? Lidia no entendió. Ya verás, dijo el amigo con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Prepara algo rico y ponte ese vestido azul que te regalé por tu cumpleaños número 35. ¿Aún lo tienes? Lo tengo, pero ya no sirve. Lidia se sonrojó. Se quedó pequeño. Aún mejor, Inna se rió suavemente. Es exactamente lo que necesitamos. Por la noche, cuando Stas llegó a casa del trabajo, se encontró con una escena inusual. La mesa no estaba puesta en la cocina, como de costumbre, sino en el salón. Mantel de lino blanco solo usado en ocasiones especiales, platos de porcelana del juego que la suegra había regalado, copas de cristal. Y Lidia con el vestido azul albiés que antaño había sido elegante, pero que ahora se aferraba indecentemente a las curvas que tanto odiaba. ¿Hay alguna celebración que olvidé? Stas frunció el ceño, sorprendido. Mi amiga Inna Petrova vendrá a cenar con nosotros, explicó Lidia, tratando de ocultar su nerviosismo. Quería que se conocieran. ¿Ese psicólogo? Refunfuñó escéptico. ¿Para qué? Antes de que Lidia pudiera responder, sonó el timbre. En la puerta Inna apareció como una aparición, impecable con su traje pantalón color marfil, el cabello recogido en un sofisticado moño, un maquillaje discreto pero impactante. Le tendió la mano a Stas con una sonrisa profesional. Buenas noches. Inna Petrova. He oído mucho sobre ti. Stas le estrechó la mano automáticamente, pero no pudo evitar mirarlo de arriba a abajo, con una mezcla de sorpresa y admiración involuntaria. Inna entró en la habitación con la naturalidad de quien se siente a gusto en cualquier ambiente. Elogió la decoración, hizo un comentario cariñoso sobre Nastian, qué belleza, todo de su padre, se interesó por los dibujos de Igor, ese niño tiene talento sin duda, e incluso jugó al Laduski con Vanechka, haciendo reír al pequeño. Durante la cena, dirigió la conversación con maestría, alternando preguntas sobre el trabajo de Stas y sus aficiones, citando a analistas financieros y mencionando a empresarios influyentes con los que supuestamente tenía contacto. Acabo de avisar a Arkady Volkov, dijo como si fuera información común. ¿Conoce al presidente de Mega Invest? Tuvo problemas con la motivación del equipo y me llamó para entrenar con los ejecutivos. Stas, que hasta entonces había estado escuchando con evidente escepticismo, ahora estaba realmente prestando atención. Lidia nunca lo había visto tan atento a otra mujer que no fuera ella misma, y aún así, con un interés genuino, casi de admiración. ¿Y realmente ayudaste? Preguntó todavía con un dejo de duda, pero menos agresivo. Por supuesto, sonrió Inna serenamente. La psicología es ciencia, no charlatanería. Tengo un doctorado en psicología social, 3 libros publicados y hablo en congresos internacionales. Además, dirijo el programa en el sanatorio Zelionaya Roscha, precisamente el que mencionó Lidia. Stas miró rápidamente a su esposa. Inna asintió como si leyera sus pensamientos. Sí, la invité a participar. Sabes, Stas, tu esposa es una persona extraordinaria. En la universidad todos apostaban a que tendría una brillante carrera. Su tesis fue innovadora. Sé que mi esposa es inteligente, respondió secamente. Pero con el tiempo perdió un poco de brillo, continuó Inna, ignorando el tono áspero. Perdió la chispa en sus ojos, la confianza.
Y mi programa ayuda a la mujer a recuperar no solo su forma física, sino su esencia. Y todo esto por 125.000. Dijo Stas con ironía. Por 100.000, corrigió Inna con una sonrisa. Para Lidotechka tengo un precio especial. Después de todo, somos amigos desde hace muchos años. Sacó una tablet de su bolso y mostró fotos del sanatorio, detalló el cronograma de actividades y mencionó los nombres de celebridades que habrían asistido al programa. Hablaba con seguridad, alternando términos técnicos con ejemplos sencillos, como si no estuviera vendiendo un servicio, sino una transformación inevitable. ¿Y los niños? ¿Quién se hará cargo de ellos? Preguntó Stas. Lidia notó por primera vez que su resistencia ya no era tan firme. Es junio, principios de verano, intervino ella aprovechando la oportunidad. Nastia irá a un campamento de música durante 3 semanas. Igor puede quedarse con mis padres en la casa de campo, lo vienen pidiendo desde hace algún tiempo. Ivanechka. Tu madre no pudo quedarse con él unas semanas. Sugirió Inna antes de que Lidia terminara. ¿Y quién cuidará de mí? Esta se cruzó de brazos fingiendo indignación. Ya eres un hombre adulto, Stas. Inna se rió suavemente. Estoy seguro de que lo harás muy bien. De hecho, hay una excelente cafetería cerca de su oficina. Almorcé allí el otro día. Y si necesitas ayuda con la limpieza, puedes contratar a una señora de la limpieza una vez por semana. Más gastos, refunfuñó, pero su tono ya no era de negativa absoluta. Piensa en ello como una inversión, Inna bajó la voz seria. Imagínate llegar a casa después del trabajo y encontrarte con una mujer segura de sí misma, llena de energía y con nuevas ideas. No vale la pena sufrir algunos inconvenientes temporales menores. Después de cenar, mientras los niños se dispersaban hacia sus habitaciones y Lidia estaba ocupada en la cocina, Inna y Stas permanecían en la sala. Lidia no escuchó lo que decían, pero cuando regresó con el café, el ambiente era otro. Inna se rió de algo que Stas le había contado y él pareció extraordinariamente complacido. «Sabes, Lid», dijo después de que Inna se despidiera, «este amigo tuyo no es ningún tonto. Mujer inteligente con gusto». «Entonces, ¿qué pasa con el sanatorio?». Lidia contuvo la respiración, temiendo arruinar el momento. «Está bien», continúa, cedió con sorprendente facilidad. «Mañana transferiré el dinero. Solo una condición, que vuelvas tan impresionante como ella». Lidia no creyó lo que escuchó. Stas estuvo de acuerdo. Sin discusiones interminables, sin chantajes, sin el clásico «ya lo pensaré». Él simplemente aceptó. Solo más tarde, repasando la noche en su memoria, comprendió, quería impresionar a Inna, mostrarse generoso, moderno, un hombre de visión. Y quizá también le sedujera la idea de tener en casa una versión, mejorada, de su mujer, menos doméstica, más atractiva. De todos modos, al día siguiente el dinero ya estaba en la cuenta del sanatorio. Y Lidia tenía por delante una semana de preparativos, físicos y emocionales, para el viaje que podría o no cambiarlo todo. Los niños reaccionaron de diferentes maneras. Nastia, al enterarse de los planes de su madre, arqueó las cejas con incredulidad. ¿Tú? En un sanatorio durante un mes entero. Vaya, mamá, no te conocía. Ella por primera vez. No era una mirada de admiración superficial, era algo más profundo, casi desconcertante, como si estuviera tratando de reconciliar la imagen de la mujer frente a él con el recuerdo de la que se había ido un mes antes. La vacilación duró solo un momento, pero fue suficiente para que Lidia se diera cuenta, algo había cambiado. No solo en ella, sino entre ellos. Tú, tragó con fuerza, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. Te ves diferente. No fue un cumplido vacío ni una observación casual. Había un tono de genuina sorpresa, mezclado con algo que Lidia no pudo identificar de inmediato. Quizás curiosidad. Quizás un ligero miedo. Detrás de él, el pasillo de la casa resonaba con voces de niños. Vanechka fue la primera en aparecer, corriendo hacia su madre con los brazos abiertos. Mientras se inclinaba para abrazarlo, Lidia olió el familiar olor del champú infantil y la suavidad de los rizos del niño contra su rostro. Cuando se enderezó, Nastia ya estaba allí, mirándola con una sonrisa irónica en los labios. «¡Guau!
La adolescente se cruzó de brazos, haciendo un gesto circular con la mano, como si evaluara un cuadro. Ahora entiendo por qué desapareciste durante tanto tiempo. Si hubiera sabido que el resultado sería así, te habría empujado al sanatorio hace años. Lidia rió, aliviada. El estado de ánimo de Nastia era un termómetro, si su hija mayor lo aprobaba era porque la transformación no había pasado desapercibida. Igor, más reservado, se limitó a asentir y a decir genial, mami, pero sus ojos, tan observadores como los de su hermana, brillaron con silenciosa aprobación. Solo entonces Lidia se dio cuenta del silencio de estas. Él seguía mirándola, ahora con una expresión más controlada, como si intentara descifrar no solo los cambios visibles, sino también lo que significaban. Fue entonces cuando Vanechka, aún sujeta a la pierna de su madre, tiró de su manga. «Mamá, ¿te vas a quedar ahora? ¿No te irás otra vez?» La pregunta ingenua y dolorosa hizo que el aire de la habitación pareciera espesarse. Lidia volvió a agacharse y tomó entre sus manos el rostro del niño. «No, mi amor. Esta vez me quedé aquí». Se tocó ligeramente el pecho donde su corazón latía con más fuerza que hace un mes. «Y no voy a ninguna parte». Estas apartó la mirada. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero Lidia lo captó. Hubo algo en esos segundos, una sombra de malestar, tal vez, que le recordó las palabras de su madre: «Mujer, no dejes solo al hombre». Solo que esta vez no tenía miedo. Sentí por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar, completa, presente, en control de mis elecciones. Bueno, esta se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. ¿Comemos? Preparé algo. Quería sorprender. Lidia sonrió. No fue una cena elaborada ni un gran gesto. Pero fue un comienzo. Y por una vez no tuvo que conformarse con las migajas. Podía sentarse a la mesa no como una sombra, sino como una mujer que finalmente había aprendido a ocupar su propio espacio. Ella ya no era un fantasma. Era ella misma. Los pasos de los niños resonaron por el pasillo antes de aparecer en la puerta del salón de clases, deteniéndose abruptamente cuando la vieron. Nastia se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Igor dejó escapar un suspiro de sorpresa, mientras Vanechka, tras un segundo de vacilación, se arrojaba a sus brazos gritando. «Mami. Parecías una princesa». Durante la cena nadie podía quitarle los ojos de encima. Los niños se alternaban en animados cuentos sobre el verano, los juegos en el parque, el campamento de verano, el perro de la vecina que casi se come el bocadillo de Igor, pero cada 2 minutos se interrumpían para preguntar por el sanatorio, cómo fueron los masajes, mamá, ¿hiciste amigos allí, y la comida? ¿Era mejor que la de tía Clara? Estas observaba en silencio mientras jugaba con los dedos del tenedor y sus ojos oscuros recorrían el rostro de la mujer como si intentara descifrar un acertijo. Los cambios en la dinámica familiar comenzaron a la mañana siguiente. Lidia no se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. Abrió los ojos a las 8 cuando el sol ya se filtraba entre las cortinas y el olor a quemado salía de la cocina. Esta se había ido a trabajar y los niños, con el pelo despeinado y las mejillas llenas de harina, removían las ollas en el fuego. «Mamá, te hicimos papilla», anunció Igor orgulloso cuando ella entró a la cocina. Solo quemó un poco en el fondo. «No hay problema, mi amor», respondió Lidia abrazándolo. «Eso fue muy amable de tu parte». Por la noche estas llegó más temprano que de costumbre. Encontró a su esposa sentada a la mesa de la sala, con su cuaderno abierto y sus gafas deslizándose por la punta de su nariz mientras analizaba anuncios de trabajo para profesores de física. «¿Estás buscando trabajo?». Su voz transmitía una mezcla de incredulidad y descontento. «Sí», respondió ella sin levantar la vista. «Estoy pensando en volver a la docencia. Los niños tienen edad suficiente y ya no necesito estar disponible las 24 horas del día». «¿Y quién se hará cargo de la casa? ¿De las comidas? ¿De las lecciones?». Se cruzó de brazos como si la pregunta fuera retórica. «Nosotros nos encargamos», dijo Lidia sonriendo. «Los niños pueden ayudar con las tareas del hogar, esto es bueno para ellos. Y puedo preparar comidas con antelación o los fines de semana. No te preocupes, nadie pasará hambre». Estas frunció el ceño, pero no insistió.
Había algo en su tono, una calma inquebrantable, una certeza que no había estado allí antes, que lo hizo retroceder. Una semana después, Lidia recibió una propuesta de una escuela privada para enseñar física en secundaria. El salario de 45.000 rublos no era exorbitante, pero era un comienzo. Y sobre todo, fue la oportunidad de volver a una profesión que alguna vez amé. No entiendo por qué necesitas esto, refunfuñó Stas cuando le dijo. Tenemos suficiente dinero. No se trata de dinero, respondió Lidia, tranquilamente. Necesito sentirme útil, realizado. ¿Te gusta tu trabajo, no? No me quedaría en casa aunque tuviéramos 10 veces más dinero. No tenía argumentos. Las primeras semanas no fueron fáciles. Stas intentó instintivamente restablecer el antiguo orden. Quería que le sirvieran el desayuno a las 7 en punto, que le plancharan las camisas de una manera específica y que Lidia estuviera en casa cuando él volviera del trabajo. Pero ella, siempre con suavidad pero con firmeza, puso límites. Puedo preparar el desayuno la noche anterior, pero a las 7 me estaré alistando para salir. Y por favor no me esperes los martes y jueves. Tengo clases extra con estudiantes que están teniendo dificultades. Poco a poco se fue estableciendo un nuevo equilibrio. Los niños ganaron autonomía, Nastia aprendió a hacer huevos revueltos, Igor asumió la responsabilidad de sacar a pasear al perro, el mismo que tanto había pedido y que ahora era suyo, e incluso Vanechka puso la mesa y metió los platos en la lavadora. Luego, en agosto, sucedió algo que nadie esperaba. Stas anunció con un brillo inusual en los ojos que había reservado un viaje a Sochi para toda la familia. Me quedé en Primorskaya Zvezda, dijo con orgullo. Es un hotel de 5 estrellas en primera línea. Suite presidencial. Lidia lo entendió, era su manera de impresionarla, de reafirmar su estatus. Y por primera vez en años, ese gesto, antes visto como mera ostentación, la conmovió. Sochi los recibió con un sol abrasador y un mar azul hipnótico. El hotel era aún más lujoso que en las fotos, amplias suites, piscinas que parecían lagos, un restaurante junto al mar donde los camareros servían champán como si fuera agua. Por primera vez en décadas, Lidia se sintió libre. Nadó hasta quedarse sin aliento, se tumbó en la arena caliente, caminó por la orilla con los niños y, en cada lugar, en el restaurante, en la playa, en las tiendas, notó las miradas masculinas que la seguían. Stas lo notó al segundo día. Cuando un camarero se demoró demasiado en tomar el pedido de Lidia, claramente admirado, el marido interrumpió secamente. Todavía nos llevará mucho tiempo. Tenemos un recorrido en 1 hora. Lo siento, tartamudeó el chico sonrojándose. Es que tu esposa tiene una sonrisa fascinante. Más tarde, solo en la habitación, Stas atrajo bruscamente a Lidia hacia él. ¿Estabas coqueteando con ese camarero? Por supuesto que no, respondió ella, sin cambiar. Simplemente fui educado. No te quitaría los ojos de encima, murmuró Stas, con la voz llena de algo que no había escuchado en años, celos. Stas, Lidia le puso la mano en el hombro, firme pero afectuosa. Soy tu esposa y te elegí. Que otros hombres me encuentren atractiva no cambia nada. En sus ojos algo nuevo parpadeó, una mezcla de asombro, admiración y un miedo casi infantil, como si, de repente, comprendiera que podía perderla. La última noche, sentado en el balcón de la habitación, con los niños ya dormidos y el mar negro salpicado de luces de barcos, Stas rompió el silencio. Ya sabes, él no la miró, sus dedos giraban la copa de vino. Cuando fuiste a ese sanatorio pensé que era una tontería. Dinero tirado. Hizo una pausa, buscando palabras. Pero luego volviste diferente. Y me di cuenta de que podía perderte. En verdad. No me perderás, dijo Lidia, suavemente. A menos que quieras. No quiero, finalmente se giró hacia ella, con la mirada seria. Quiero que seas feliz. Con nosotros. Conmigo. No fue una declaración grandiosa, ni una promesa de amor eterno. Pero para Stas, un hombre que siempre había tratado las emociones como un lujo innecesario, esas palabras fueron casi una confesión. A la mañana siguiente de regresar, Lidia se despertó con un aroma extraño, café recién hecho y algo floral. Abrió los ojos y vio a Stas junto a la cama, sosteniendo una bandeja con una taza humeante y un pequeño ramo de flores silvestres. Buenos días, dijo colocando la bandeja en la mesita de noche.
Pensé que como siempre preparabas nuestro desayuno, tal vez a veces yo podría preparar el tuyo. Ella lo miró, a ese hombre rígido, siempre tan seguro de sí mismo, y vio en sus ojos algo que nunca antes había visto, una tímida incertidumbre, una esperanza frágil y algo que se parecía mucho al amor. Con mucho gusto, sonrió Lidia aceptando la copa. Afuera, el sol doraba las copas de los árboles del parque. Los pájaros cantaban y a lo lejos se oía el zumbido de los coches. La vida seguía, pero era una vida diferente. Una vida en la que Lidia finalmente había vuelto a ser ella misma. Lo que comenzó como un intento de castigar a su marido se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Y en este viaje todos ganaron, ella recuperó su esencia, los niños obtuvieron una verdadera madre presente y Estas redescubrió a una mujer que no solo podía cumplir sus caprichos, sino también ser amada. Tomando un sorbo del aromático café, Lidia reflexionó, a veces hay que perderse para encontrarse. Y a veces casi hay que perder a alguien para aprender a valorarlo.